Bueno, ahora, ¿qué tal? Este video va a ser para crear en Excel un generador de números pseudo aleatorios. Antes de seguir platicando acerca de estos números pseudo aleatorios, es importante recordar que en anteriores clases ya habíamos hecho algunos pequeños modelos de simulación determinísticos, o sea, sin aleatoriedad, sin tener números al azar, o sea, cálculos que dan siempre lo mismo. Habíamos hecho el ejemplo del tablero de ajedrez, que dijimos, ponemos un grano de trigo en el primer cuadro, 2 granos de trigo en el segundo, 4 granos de trigo en el tercero, y así sucesivamente, y al final, que hacíamos la contabilidad completa, llegábamos a determinar que se ocupaban, para llenar el tablero, ocuparíamos 737.870 toneladas de trigo. Haciendo una poquita de investigación, veíamos que en todo el mundo en el 2022 se habían cosechado 783 millones de toneladas de trigo, y haciendo digamos, un cálculo hacia atrás de cuánto se pudo haber cultivado en años anteriores en base a la población que se tenía, pues llegábamos a concluir que en toda la historia de la humanidad agrícola, pues no se había cosechado tanto trigo como para llenar el tablero de ajedrez. Esta fue una simulación determinista, no hay aleatoriedad, es decir, repetimos el cálculo, va a dar exactamente lo mismo. Además es discreta, o sea, cada evento sucede cuadro por cuadro. Tenemos también simulaciones deterministas que son continuas, como el caso del cadáver. Alguien mata a alguien y deja el cadáver adentro de un congelador que está apagado, entonces obviamente la temperatura del cadáver va descendiendo y la temperatura del congelador va subiendo. Sabemos por la ley de Newton que la velocidad de enfriamiento o calentamiento depende de la diferencia de temperatura entre, en este caso, el cadáver y el medio ambiente. Solo que en esta ocasión la temperatura del medio ambiente va cambiando. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta en la determinación, y lo resolvimos haciendo una simulación continua, un poquito como el símil hidrodinámico. En este caso, no podemos decir que es discreta, porque lo que sucede a lo largo de un delta de tiempo. O sea, si aquí tengo un delta de tiempo de 1 minuto, si le ponemos un delta de tiempo de 5 minutos, durante esos 5 minutos hay un enfriamiento del cadáver y un calentamiento de la temperatura del congelador. Igual si aquí le ponemos 2 minutos o le ponemos 1 minuto, las cosas suceden a lo largo de todo ese delta de tiempo. Entonces es una simulación continua, pero aún sigue siendo una simulación discreta. Cada vez que yo calcule con los mismos datos va a dar el mismo resultado. Perdón, dije discreta, una simulación determinista, sin aleatoriedad. Cada vez que yo calcule los mismos datos, con los mismos datos va a dar los mismos resultados. Ahora vamos a introducirnos en el mundo de la simulación aleatoria, y para eso primero vamos a ver cómo es que se genera un número aleatorio. Vamos a utilizar un método que se llama generador congruencial, lineal en este caso. No se lo trajo, a ver. Muy bien. Vamos a utilizar esta fórmula, es una fórmula recursiva, o sea que el valor de cada variable en cada momento va a depender del valor de la misma variable del momento anterior. De esta manera tenemos que el valor de la variable x, 1 más y, o de y más 1, va a ser igual al valor anterior de esa variable x, o sea, el momento y, el momento anterior, multiplicado por una constante a, adicionada más una constante c. Todo este resultado lo vamos a dividir entre m y vamos a obtener el residuo. Es lo que significa este operador mod, es el residuo de la división. Se podrán acordar de la escuela primaria que decíamos
Si yo divido 13 entre 10 me da 2 y me sobran 3 y luego sigo dividiendo. Pero en este caso, si yo divido 13 entre 10 me da 2 y me sobran 3. Esos 3 son el residuo de la división. ¿Okay? Igualmente necesito determinar una variable semilla, en este caso llamamos x0. Muy bien, entonces vamos haciendo el ejercicio. El número aleatorio tiene que ser un número entre 0 y 100%, o dicho de otra manera, un número entre 0 y 1. Y el número lo vamos a obtener con el valor de xy de ese momento dividido entre la constante m. Bueno, vamos viéndolo para que vayamos agarrando la onda de cómo está. Y bueno, comenzamos aquí. Generador. Congruencial. Lineal. Mixto. Es mixto porque involucra una multiplicación y una suma de números pseudo aleatorios. De pseudo porque pues pretenden ser aleatorios. Vamos a ver que no todos son perfectamente aleatorios. Muy bien, nos va a convenir llevar un conteo de los parámetros que se están utilizando. Esto no tiene que estar en rojo. Ok, y los parámetros van a ser el valor x0, o sea, el valor semilla, el valor a, el valor c y el valor m. Ok. Y bueno, lo que vamos a hacer son 1000 iteraciones. Voy a llevar la suma hasta 1000. Muy bien, ya puse mis 1000 renglones para hacer mis 1000 iteraciones. Y el valor que voy a calcular, digamos el valor de x, vamos a hacerlo primero, lo que está dentro de la fórmula de residuo, y lo que va a ser, bueno, antes tengo que escoger aquí unos valores, que ya se los pongo. Esos son mis valores de entrada. Una semilla igual a 4, un valor A igual a 5, un valor C igual a 7 y un valor M igual a 8. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es calcular, dijimos el A por la semilla y le vamos a sumar C. Si se fijan, estoy encadenando todas las celdas. Ok, esto me genera un 27. Luego, lo que yo quiero es el residuo. Ahí está la fórmula en Excel. El residuo de ese valor que acabo de obtener dividido entre este número m. Y ya obtuve un 3. Ok, luego lo que sigue es el número aleatorio. Sigue estimar un número aleatorio que va a ser si esto era xi, esto va a ser ri. Y
básicamente va a ser este número dividido entre m. Okay. En la siguiente iteración, lo único que voy a hacer es reemplazar el B4, que es la semilla, la voy a reemplazar por el valor de xy inmediato anterior. Muy bien, entonces este B4 lo voy a reemplazar por el valor anterior. En este caso ya no voy a encadenar para que la copia se actualice. Aquí ya no encadeno y ya podemos copiar los números. Ya tenemos una generación de números aleatorios. Vamos a usar hasta 4 dígitos. Okay. Entonces, como pueden ver, este generador todavía es un generador pobrecito, porque vamos a ver la secuencia. Digamos que genera 9 números y vuelve a empezar. Aquí podemos observar, ¿no? Empieza con un 3 y en el momento 1, en el momento 9, la iteración 9 vuelve a generar un 3 y vuelve a empezar. Es un cálculo que se hace cíclico. Entonces tenemos que ir buscando la generación adecuada, o sea, los parámetros adecuados que nos puedan dar una mejor generación de aleatorios. Uno pudiera pensar, bueno, ¿qué pasa si le pongo una semilla de 1? Pues aquí encontramos, en los ceros se puede identificar inmediatamente que pues, sigue habiendo algo cíclico, ¿no? O si le pongo una semilla de 2 y así, ¿no? Entonces hay que ver cómo podemos buscar la combinación que nos dé una mejor generación de aleatorios. Y para esto, pues vamos a ir introduciendo ya el tema de la prueba de frecuencias. ¿Cómo vamos a comprobar si un número, una distribución de números aleatorios es efectivamente un número, es una buena distribución? Pues bueno, tenemos que considerar que la variable aleatoria tiene que estar uniformemente distribuida entre 0 y 1. Entonces lo que podemos hacer es una prueba de frecuencias. O sea, hacemos un histograma y luego sobre ese histograma definimos qué tan desviado están esos valores de los valores deseables. Entonces vamos a irlo haciendo aquí. Digamos, primero obviamente necesitamos obtener el número de valores del histograma, el tamaño de la muestra, o el tamaño del universo en este caso, que pues básicamente va a ser igual a contar todos los datos observados, ¿no? Que bueno, ya sabemos que tiene que ser 1000, pero vamos preparando esta hoja para futuros ejercicios en el que pudiéramos variar la cantidad de datos con los que estamos trabajando, ¿no? Entonces sabemos que son 1000 datos. ¿Okay? Conviene obtener el valor máximo. De esos 1000 datos, voy a copiar esta misma fórmula de contar y le voy a cambiar donde dice contar, lo voy a cambiar por max. El máximo observado es 1. No, 0.875, ya abriendo los dígitos. Y el valor mínimo va a ser 0, por allá lo vimos, ¿verdad? Pero como que ya tenemos que meter la fórmula. Entonces vuelvo a copiar esta fórmula para que se traiga el rango. Que ya tenemos el mínimo.
Muy bien. Y tenemos ahora el rango. El rango va a ser la diferencia entre el máximo observado menos el mínimo. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Y bueno, ahora hay que determinar el número de clases en el histograma. O sea, ¿cuántas barritas va a tener nuestro histograma? Este va a ser un número n minúscula. Número de clases en el histograma. Y en este caso, ok, hay una regla muy simple que es la raíz del número de observaciones. Y ahí ya tenemos un 32. Voy a poner aquí un redondear. Ok, son 32 ya redondeado. Pero hay otra opción. Voy a poner aquí valor de n. Opción 1. ¿Sí? Y hay otra fórmula. Ay, perdón. Aquí lo borré. Hay otra fórmula que se hace con un logaritmo. Sería uno más 3.22 que multiplica al logaritmo base 10 del número de observaciones me faltó poner el símbolo de igual ok, me da 10.66 aquí también le voy a poner un redondear para que redondee sin decimales, en este caso son 11, y voy a poner una opción 3. Para yo en algún momento dado poder decir, quiero exactamente este número de barritas, ¿no? Ahorita por lo pronto lo voy a poner 15. Ok. Para que se emparejen. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que la n definitiva, el número de barritas, la recomendación es que sea el menor valor de estos tres. ¿Ok? El menor valor de estos tres. A veces será la opción 1, a veces será la opción 2. Y si no se cumple cierta condición, le meteré aquí esto. Ya que veamos las frecuencias observadas por clase, les explico qué pasa con este número 15. En qué momento me conviene utilizarlo y en qué momento pues no es necesario. Entonces, si son 11 barritas del histograma, 11 clases, pues ya puedo determinar que el ancho de cada clase va a ser igual a el rango entre el máximo y el mínimo dividido entre el número de clases. Muy bien, entonces cada clase va a tener un ancho de 0.0795. ¿Ok? A continuación lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a sacar el promedio de todas las observaciones para tener el dato.
aquí ya tenemos otra observación de que tal vez el generador no sea tan buen generador de aleatorio. Ese promedio debería estar, yo creo que más cerca posible a 0.5. O sea, una variable distribuida uniformemente entre 0 y 1 o entre 0 y 100%, el promedio debería ser 50% o muy cerquitita, 50% o 0.5. Bien. Vamos a también a manejar la desviación estándar. Vamos a poner aquí desviación estándar de la población. Voy a asumir que esto es una población, como quiera son 1000, o sea, no hay mucha diferencia entre la fórmula de la desviación estándar muestral y la desviación estándar de la población. ¿Sí? Y voy aquí a introducir un truco que le suelo decir el truco canchero, que es el rango, o sea, el máximo menos el mínimo dividido entre 6, ¿sí?, que me da 0.15. Aquí lo interesante es que este número, el rango entre 6, suele estar cuando la distribución es normal. Si la distribución de datos es normal, este rango entre 6 se parece mucho a la desviación estándar. Entonces aquí ya me queda muy claro que, pues, que no va a ser una distribución normal, porque de hecho estoy buscando una distribución uniforme. Sin embargo, vamos a dejar esta fórmula para futuras aplicaciones. ¿Okay? Ustedes ahorita por lo pronto quédense con esta idea de que el rango entre 6 suele dar un número muy cercano a la desviación estándar cuando se trata de una distribución normal. Y a veces es una buena herramienta cuando no tienes mucha estadística de lo que estás haciendo, ¿no? De pronto tienes que empezar algo y necesitas la desviación estándar y para poder arrancar algo, ya después que recopiles datos lo podrás arreglar, pues pregunta de cuál ha sido lo más que ha sucedido y lo menos que ha sucedido y asumes que la desviación estándar es una sexta parte de esa diferencia y te arrancas con tu sistema y ya que recopilas datos, pues corriges, ¿no? Pero ya tienes un punto de partida por donde empezar cuando no hay manera de tener los datos para poder estimar la desviación estándar. Muy bien. Entonces ya tenemos los datos con los que vamos a empezar. Vamos a poner aquí este es el número de observaciones. Otra sección será esta. La sección donde terminamos la n es que sea otra. Y el ancho de clase. Perdón. Muy bien. Entonces, vamos a determinar el número de las categorías. Vamos a poner etiqueta de las categorías. Okay. Siempre va a haber una. Y vamos a decir, si este número anterior es menor o igual a este número de clases que estoy buscando, entonces vamos a agregarle un 1 al anterior, y si no, quiere decir que ya se juntó todo y le metemos un espacio en blanco. ¿Ok? Ok. Puedo ponerle sí. Ok.
Ahorita corregimos aquí porque este 12 no debió haber aparecido. Pero por lo pronto estoy dejando espacio para 33. 33 es más que suficiente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué me puso un 12? Ok. Entonces nada más debe ser menor. Ahí está ya. Ya está corregido, ya tenemos aquí hasta 11 categorías. Por ejemplo, si aquí le hubiera puesto yo 8 categorías, ahí se hubiera corregido inmediatamente. ¿Okay? Ahorita por lo pronto lo dejo en 15 para no intervenir. Y me estoy yendo con el cálculo sugerido de 11 categorías de clase. Bien, lo que sigue es establecer los límites de clase, ¿no? Límites de clase. ¿Sí? Van a ser de un X valor hasta un X valor. Muy bien, entonces el primer valor, pues el valor mínimo va a ser en este caso 0. ¿Sí? Y el límite superior de clase de esta variable va a ser el valor, va a ser igual al límite inferior más el ancho de la clase, que lo tenemos aquí calculado, y vamos a proteger estos cálculos. Vamos a poner si este es igual a espacio en blanco, entonces dame un espacio en blanco, y si no, si calculas. Ahí lo tenemos. Si es igual a espacio en blanco, me das un espacio en blanco, y si no, si calculas. ¿Ok? Entonces, de esa manera, cuando no hay etiqueta de categoría, ya lo deja en blanco. Aquí hacemos lo mismo. Si esta etiqueta es igual a espacio en blanco, me devuelves un espacio en blanco. Si no, realizas el cálculo. Muy bien. Ya tenemos los límites del histograma, ¿no? Vamos ahora a realizar el conteo de datos observados. Ok. Aquí conteo de frecuencia observada, o nada más frecuencia observada, y lo vamos a calcular aquí un porcentaje, y aquí le vamos a meter frecuencia observada acumulada, y también vamos a meter un porcentaje. Muy bien. Vamos a ponerle aquí en el conteo una fórmula que se llama contar si conjunto, porque vamos a meter un conjunto
de condiciones. Contar si conjunto y vamos a poner el rango de criterios, pues es todo este conjunto de datos. Lo voy a encadenar, ¿sí? Y el criterio va a ser que sea menor que, no, perdón, o sea, mayor o igual que, y aquí le metemos el ampersand, que sea mayor o igual que 0. Vamos a ver cómo lo resuelve ahí. ¿Sí? Los 1000 son mayor que 0, está bien. ¿Sí? Luego sigue el segundo criterio, es que estos mismos datos sean menores que el límite superior. Fíjense muy bien cómo se pone. Se pone el rango de los datos, la condición entre comillas, y luego le ponemos un concatenador, un ampersand para concatenar con el límite superior. Entonces aquí me está contando, me dice que hay 125 datos entre 0 y 0.08. ¿Sí? Porque la fórmula dice, cuéntame cuando sean mayores que 0 y menores que 0.08. ¿Ok? Si copiamos toda esta fórmula, ahí tenemos el conteo para cada categoría, ¿no? Bien. Luego lo siguiente es el porcentaje. Sí sería bueno tener abajo la suma para estar aquí a mero abajo en este renglón. Vamos a poner el total. $625. Aquí algo. Aquí es una corrección, sí. Sí. Esta es igual a esta. No, bien, ya está. Tenemos las etiquetas. Faltó hacer aquí la corrección. Voy a regresar. Ok, nada más que en vez de F13 se tiene que referir a este. Ok. O sea, estos límites inferiores pues tienen que ser el límite superior de la categoría anterior. Faltaba hacer esa corrección, lo vuelvo a poner. A partir de la etiqueta 2, en la etiqueta 1 el límite empieza en el mínimo. La primera pues siempre va a ser el mínimo, pero la segunda y de ahí en adelante se tiene que referir al límite superior de la categoría anterior. Aquí lo tiene. Verificamos primero que la etiqueta no sea un blanco, y si la etiqueta no es un blanco me trae el límite superior de la categoría anterior. Muy bien, entonces ahora tenemos que me suma los 1000. Ok, y aquí podemos verificar también, este es un 0, valor mínimo,
y el punto 88 es el valor máximo. Ahí vemos que cuadra. Y bueno, lo que observamos en cada categoría, el porcentaje, podemos hacerlo igual para verificar primero que esta categoría sea igual a, si es espacio en blanco, entonces me revuelve un espacio en blanco, si no, me presenta el cálculo. Aquí lo que estoy haciendo es dividir la frecuencia observada entre el número total de observaciones. Evidentemente, esto me va a tener que sumar 100. Ahí lo tenemos. Y luego tengo la frecuencia observada acumulada, que es simplemente, bueno, tengo que hacer otra vez la protección. Si la etiqueta, perdón, ponemos, si la etiqueta es igual a espacio en blanco, entonces devuélveme un espacio en blanco. Y si no, hazme el cálculo que es. En la primera me voy a traer esta, 125, ahí está, 125, y la siguiente va a ser igual a ese valor más el valor anterior. Ahí lo inserté, ahí se los muestro. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla. O sea, verifico si esta etiqueta no es un blanco, si es un blanco me devuelve un blanco, y de lo contrario me hace el cálculo de la frecuencia observada más la frecuencia observada de la categoría inmediata anterior. Y ahora sí, ya no me la copio para todos, y obviamente me tiene que cerrar en 1000. Okay. Y el porcentaje pues va a terminar sumando un 100%, ¿no? Igualmente le pongo la protección si esta categoría es igual a un espacio en blanco, devuelve el espacio en blanco, y si no, hace el cálculo. Lo pongo como porcentaje. Ahí está, obviamente cuadra a 1000. Muy bien, vamos a ponerle aquí un poquito de adornito, que se vea. Estos son los límites de clase. Esta es la frecuencia observada. Ok, ahí tiene su encabezado y más o menos bonito. Y ahora lo que yo voy a hacer es preparar los datos para el histograma. Lo voy a poner hasta acá de este lado. Bueno, me puse tantito. Bueno, está un poco más pequeño. Aquí en la S creo que está bien. Me voy a traer el número de la categoría. Me voy a traer el límite superior de clase. O bueno, le puedo poner una etiqueta un poquito más elaborada. Poner D
dos puntos, espacio en blanco, cierro la comilla, le pongo un concatenador, voy a poner de 0, bueno, me falta ponerle aquí una fórmula, pongo igual, vamos, este es igual a de esto, le concateno el límite inferior, okay, ahorita le hacemos una corrección, y a esto le concateno algo que diga hasta, espacio en blanco, hasta, dos puntos, espacio en blanco, cierro las comillas, y le ponemos a este. Ok, pues aquí le voy a poner un texto. De este valor que estoy trayendo para que me lo ponga en formato 0,0. Y aquí también un texto para que el valor me lo ponga en formato 0,0. Aquí va una coma. 0.0, perdón. Voy a corregir otra vez. Aquí para que lo puedan ver. Esto es entre comillas 0.00. Y esto también es entre comillas. Ok, o sea, básicamente creé una etiqueta que está compuesta de las palabras de, hasta y concatenadas con los límites, el límite inferior y superior de cada etiqueta. ¿Sí? Y como le estoy concatenando un valor numérico, para que no me traiga todo el valor numérico, todos los dígitos de valor numérico, lo estoy limitando con un formato de texto donde pongo el valor numérico y le pongo esta leyenda entre comillas para indicar cómo quiero que me presente el número. Ya lo tenemos aquí. Muy bien. Y aquí voy a poner la frecuencia observada. ¿Sí? Y aquí voy a poner el porcentaje de la frecuencia observada acumulada. Entonces aquí me voy a traer la frecuencia observada y acá me voy a traer la frecuencia observada acumulada. Muy bien, con todo esto ya insertamos nuestro histograma para las 11 categorías. Insertamos entre los gráficos recomendados, escojo la opción de todos los gráficos y aquí a mero abajo donde está el combinado, ok, lo que le voy a poner es que la segunda variable, que es el porcentaje de la frecuencia observada acumulada, me la grafique en el eje secundario, ok, aceptar, aquí aparece. Vamos a completar los datos. Muy bien. Este histograma a lo mejor lo podemos colocar más por acá. Sí. Acá hay espacio.
Nomás, como podemos ver, a simple vista podemos observar que pues que tiene sus deficiencias el generador de aleatorios, porque si bien aparece uniforme entre ciertas etiquetas, no hay etiquetas, hay espacios en los que no está generando ningún número, ¿no? Entonces lo ideal sería que fuera uniforme de esta manera aquí y que aquí fuera generando un, un, este, un ¿cómo decirles? Una línea recta, pues una línea recta con una pendiente similar a todo lo largo de esta línea. Bueno, vamos ahora a ver cómo se hace una prueba de frecuencias. Con la pura vista a la gráfica, pues ya se sospecha que no está funcionando bien este generador, pero vamos a establecer una metodología, que es la prueba de frecuencias con chi cuadrada, que es una prueba de hipótesis para aceptar o descartar qué tan buen generador de números aleatorios es. Bien. Entonces aquí vamos a meter, son 3 datitos. Voy a aprovechar el formato Prueba de frecuencias. Muy bien, tenemos la prueba de frecuencias. Vamos a ver, aquí vamos a utilizar, bueno, vamos a ocupar una frecuencia esperada. Bueno, muy bien, que antes de hacer esto vamos a insertar 4 columnas. Vamos a poner la frecuencia esperada. Esto sería frecuencia esperada, que en este caso va a ser igual al número total de observaciones dividido entre el número total de clases del histograma. Corrijo el... Bueno, le corrijo el formato, aquí también lo voy a proteger. Voy a poner, si la etiqueta es un espacio en blanco, entonces ponemos espacio en blanco, y si no, me hace el cálculo. Ok, aquí hace una división por 0 porque me faltó encadenar el divisor, o sea el 1000, lo tengo que encadenar para que se copie bien. Vuelvo a copiar. Perdónenme, era encadenar los dos, tanto el numerador como el divisor. Muy bien, pues ahí está. Si la etiqueta está en blanco, me pone un espacio en blanco, como aquí. Ahí me puso un espacio en blanco nada más. Y si no hay espacio en blanco, me hace la operación de dividir el 1000 entre el 11. Y así es para todas. Entonces, se supone
que en cada categoría debió haber aparecido una frecuencia de 91, ¿sí? Y esa frecuencia dividida entre el total de observaciones pues da un 9%, 9.1% en cada una de ellas. Igualmente puedo proteger aquí la fórmula. Si la etiqueta es igual a un espacio en blanco, entonces me devuelve un espacio en blanco, de lo contrario me hace la operación. Muy bien. Y la frecuencia observada, la frecuencia esperada acumulada va a ser igual a este, y creo que puede funcionar aquí la misma. A ver. No. Vamos a escribirla mejor. Si la etiqueta es igual a espacio en blanco, me pones un espacio en blanco. De lo contrario, me haces la suma de la frecuencia esperada más la frecuencia esperada acumulada de la categoría anterior. ¿Ok? O sea, estoy haciendo la suma de este y este. Igual le puedo agregar un dígito ahí de... Ya, simplemente copio esto. ¿Sí? Y pues el porcentaje también se va a ir acumulando, ¿no? Entre estos 1000. Ok, hay que protegerla. Si esta etiqueta es igual a espacio en blanco, entonces me devuelve un espacio en blanco, y si no, haz la operación que estoy solicitando. Ok, entonces ya tenemos nuestro cuadro de frecuencia observada y nuestro cuadro de frecuencia esperada. O sea, si fuera una distribución uniforme perfecta, esta sería lo que yo debería ver en cada cuadro, esta frecuencia. Entonces, para la prueba de frecuencias, obviamente nos vamos a basar en la diferencia que hay entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. ¿Okay? Esta frecuencia observada menos esta frecuencia esperada. ¿Okay? Si este es igual a espacio en blanco, entonces me pones un espacio en blanco, y si no, me pones esa diferencia. ¿Ok? Muy bien, entonces copiamos esta. ¿Ok? Y aquí podemos ver pues las diferencias que hay entre cada una. Perdón, no, es entre la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. ¿Ok? Ahorita se lo vuelvo a poner. ¿Ok? O sea, la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Se supone que entre menor sea esta diferencia, mejor se está ajustando la frecuencia generada por el generador de aleatorios a la frecuencia esperada. Valdría la pena inclusive meterle un formato con color rojo para que se vea cuando es negativo. Aquí le buscamos un formato, mira, aquí está con rojo.
este formato puede estar bien. Y le voy a poner que me ponga paréntesis. Ahí está. Entonces, si se fijan, si yo sumo todas estas, pues me suma 0. Entonces, no voy a poder hacer algo nada más con la diferencia. Entonces, pudiera yo sacarle el valor absoluto y manejarlos todos como positivos, pero manejar el valor absoluto se complica un poco algebraicamente. La otra forma que podemos hacer es que esta diferencia de frecuencia observada y frecuencia esperada la elevemos al cuadrado. ¿Sí? Si la elevamos al cuadrado, está elevada al cuadrado, bueno, aquí fue un número muy grande, vamos a quitar los decimales. Si le elevamos al cuadrado, voy a también hacer el ajuste, le voy a poner la protección. Si la etiqueta es espacio en blanco, me devuelves un espacio en blanco. Si no, me haces el cálculo. Muy bien, si el número, aunque sea negativo, lo elevo al cuadrado, pues va a quedar un número positivo. Y ahora sí pudiera yo tener algo que puedo hacer con esta suma, ¿no? Ahora, como ustedes ven, esta suma puede alcanzar valores muy grandes. Entonces siempre lo voy a referir contra la frecuencia esperada. O sea, no nada más qué tanta diferencia hay, sino qué fracción de la frecuencia esperada significa esa diferencia. Por ejemplo, esta desviación al cuadrado dividida entre la frecuencia esperada, pues ya me arroja este número. Lo voy a bajar ahí en 12.8. Esto sería, voy a repetir esto. O sea, esa diferencia, la diferencia al cuadrado entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, la voy a dividir entre la frecuencia esperada para tener qué tan diferente, tan grande es la diferencia, pero con respecto a la frecuencia esperada. Voy a proteger aquí otra vez. Es más, creo que aquí le voy a poner si error, que me ponga un 0, porque aquí ya voy a hacer sumas y si hay espacios en blanco pudiera haber algún problema. Muy bien. Entonces, esta suma que tengo aquí, este indicador que tengo aquí, es la sumatoria. Voy a hacer la sumatoria de estos cálculos. O sea, este cálculo que es la desviación entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada elevada al cuadrado, y luego ese número dividido entre la frecuencia esperada, este es el valor que obtengo para cada categoría, y voy a sumar todas las categorías. ¿Ok? Este valor que estoy obteniendo sigue una distribución psi cuadrada. En este caso le voy a poner que es una psi cuadrada, perdón, psi cuadrada observada de 375. Okay. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Déjenles les enseño.
Muy bien, esta es una gráfica de chi cuadrada. ¿Ok? Yo necesito establecer un valor de chi cuadrada crítica. ¿Sí? Esta es la distribución chi cuadrada. ¿Sí? Yo tengo que establecer una chi cuadrada crítica en base a un nivel de confiabilidad, en base a un error alfa, ¿no? Entonces yo voy a poner un 95% de confiabilidad. O sea que esta área de aquí de rechazo va a ser del 5%. ¿Ok? Si esta chi cuadrada observada cae dentro de esta área, o sea que sea mayor a la chi cuadrada crítica, quiere decir que si yo rechazo la hipótesis de que es una distribución uniforme, voy a tener menos del 5% de probabilidad de estar equivocado. Y entonces rechazaría. Si mi chi cuadrada observada me da en esta otra región, ¿sí? En esta no puedo rechazar que sea una distribución uniforme. ¿Okay? Entonces vamos a calcular la chi cuadrada crítica para ver, qué valor obtenemos. Entonces, lo que yo voy a ocupar es, puedo establecer una confiabilidad de la prueba. Confiabilidad buscada de la prueba. Okay. Y este sí es un dato. Me gusta manejar los datos más o menos con este formato. Fondo amarillo, letra azul. 95%. Yo quiero un 95% de confiabilidad de la prueba. Quiere decir que mi error alfa, o sea, el error alfa viene siendo la probabilidad de rechazar algo verdadero. O sea, es un error. Yo quiero limitar ese error al 5%. O sea, si yo le pongo que la confiabilidad es del 95%, entonces mi error alfa es del 5%. ¿Ok? Y ahora lo que sigue es buscar el valor de chi cuadrada teórica. Okay. Vamos a poner aquí un valor de chi cuadrada crítica. Aquí esta chi cuadrada crítica va a ser, ya lo busco, va a ser esta inversa, es la función inversa de la chi cuadrada con cola a la derecha. Si se acuerdan, ahorita que vimos la gráfica, la colita que nos interesaba está del lado derecho. Entonces, al lado derecho yo quiero máximo un 5% y los grados de libertad va a ser igual al número de categorías aquí lo tenemos, son 11 categorías menos 1 menos el número de parámetros, que en este caso son 3. Perdón, son 4. Luego checo acá. Al principio, veamos que esta distribución tiene 4 parámetros para poder funcionar. Entonces, lo voy a poner con una función de contar para después
poder utilizar este mismo formato en otros trabajos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que tiene, voy a bajar un poquito aquí, 4 parámetros. Entonces, estos grados de libertad que busca la chi cuadrada, lo voy a poner, o sea, el número de categorías menos 1 menos el número de parámetros. Ahí está. Me da una chi cuadrada crítica de 12.59. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ver otra vez la gráfica. Perdón. No estoy pudiendo recoger. Ahí está. Estamos obteniendo una chi cuadrada crítica de 12.59, o sea, este valor es 12.59. Y la chi cuadrada observada es de 375, o sea que va a estar, no sé, por acá, muy lejos. Entonces va a estar definitivamente en la zona de rechazo. Por lo tanto, no podemos aceptar que sea una distribución uniforme. Tendríamos que rechazarla. ¿Okay? Bien, esa es una manera. La otra manera es calcular el valor P, o sea, calcular, regresar la gráfica, calcular, en vez de poner aquí la chi cuadrada crítica, pongo la chi cuadrada observada, o sea, el 375, y que me digan qué tanta área queda bajo la curva del lado derecho. ¿Sí? Si esa área es menor que el 5%, pues entonces rechazo. O sea, ese es el valor de P. Entonces hay dos formas de hacer las pruebas de hipótesis. Una, si el estadístico observado es mayor que el estadístico crítico, se rechaza la hipótesis. O si el valor de P correspondiente al estadístico observado es menor que el error alfa que estoy permitiendo, el 5%, entonces se rechaza la hipótesis. Entonces vamos a poner aquí también el cálculo del valor P. Que en este caso sería la chi cuadrada de esta distribución chi cuadrada hacia la derecha con el valor de 375, que es la observada, dividido, y considerando los grados de libertad, que ya dijimos que va a ser 11 menos el número de parámetros de la distribución menos 1. Entonces aquí tenemos un valor P extremadamente pequeño. Es por E a la menos 78, o sea, algo ya de nanociencia, ¿no? Entonces tenemos un valor P muy pequeño. Como el valor de P es menor que el 5%, pues se rechaza. ¿Ok? O sea, vamos a ponerlo aquí abajo. Pues si este valor P es menor que este error alfa, entonces se rechaza que la distribución de probabilidad corresponda a, y le pongo aquí una concatenación
esto. Voy a empezar aquí. Y si fuera de otro modo, entonces lo voy a copiar ahí, desde se rechaza. Entonces sería no se puede rechazar. Voy a combinar las celdas, justificar superior. Ahí para que quede. Entonces, digamos que tenemos este cuadrito de resumen. Entonces ya vimos que pues no es un buen generador. Vamos a ver, miren, aquí me voy a traer el valor de P. ¿Dónde lo pusimos? Acá abajo. Valor P. Este valor tengo que irlo incrementando, ¿no? Hay unas recomendaciones para estos valores del generador congruencial. Aquí se los voy a poner. O sea, hay mucha gente que ha experimentado esto. No me lo traje. Tengo unos problemitas con mi tablero. A ver. Ahí está. Dice, se recomienda para el valor de A se recomienda un entero impar que no sea divisible entre 3 y 5. Para el valor C se recomienda un entero impar que sea un número primo y que sea factor de m. Y m dice, se recomienda el número primo más grande posible, que sea múltiplo de C, como dijimos aquí, y que su residuo por 8 sea 5. ¿Ok? Pues yo me metí en la tarea de andar buscando valores para eso. Como ya nos metimos mucho tiempo, vamos a poner los datos que yo encontré que me servían mejor. Y son estos. O sea, un valor semilla de 1, una A igual a 2. Bueno, aquí se recomendaba entero impar, pero que no sea divisible. A ver si tengo otro por aquí. Porque estaba... Vamos a ver este. Sí, ahí está. Sí, puse la semilla en 10, A en 19, un entero impar no divisible, entre 3 y 5. El C 13, o sea, un entero impar que sea factor de m. Entonces fui buscando el múltiplo de m que me maximizara este valor P. ¿Sí? Básicamente yo estaba maximizando este valor P. Entonces si yo utilizo estos valores, se actualiza toda la tabla. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve el histograma. Acá está. Pues ya se ve un poco más parejito. Aquí hay un detalle que voy a corregir.
para que el mínimo observado sea 0. Ahí está. O sea, corregí el eje de la izquierda de la gráfica para que sea 0 y se pueda apreciar mejor. Vean que se ve un poquito más pareja la distribución uniforme. Y obviamente se actualiza todos los datos. Vemos el histograma, vemos la frecuencia. Fíjense la frecuencia observada ahora: 93, 88, 95, 87. ¿Sí? Contra la esperada, la diferencia se minimiza, de tal manera que esta chi cuadrada observada, en vez de 375, ahora me dio 1.2. O sea, muy por debajo de la chi cuadrada crítica. ¿Sí? Entonces, no se puede rechazar que la distribución de probabilidad corresponda a generador congruencial lineal mixto de números pseudo-aleatorios. ¿Okay? Y fíjense, el valor P me da 98. Este valor P es, digamos, probabilidad, la probabilidad de equivocarse si rechazas. O sea, probabilidad de rechazar algo verdadero, pues. Entonces, si yo rechazo, voy a estar equivocado en un 98%. Así se lee esto. O sea, es lo mismo que esto que está acá arriba, además. Esa es la probabilidad de rechazar algo verdadero, probabilidad buscada. Y es la probabilidad, digamos, observada. O sea que si rechazo, me voy a equivocar en un 98%. O sea, no puedo rechazar. Entonces, no se puede rechazar que la distribución de probabilidad corresponda a un generador congruencial lineal mixto de números pseudoaleatorios. Pues bien, esta es la explicación acerca de cómo generar números pseudoaleatorios y cómo comprobarlos con la prueba de frecuencias. Espero que el video les sea útil y nos vemos en clase. Muchas gracias.